Aquí comienza Mujeres de la Música. Idea y conducción, Laura Falcone, Aitana Casulín, Ailén Mendizábal y Ana García. En la operación técnica, Camila Arata y Elena Checoli. Muy buenos días, queridos y queridas oyentes. Estamos en un nuevo programa de Mujeres de la Música. Para los que son nuevas y nuevos, les queríamos comentar que Mujeres de la Música es un programa que se emite todos los jueves a las 11 de la mañana por el canal de YouTube de Radio Damus. ¿Qué es Radio Damus? Radio Damus es la radio del Departamento de las Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. También les queríamos compartir que Mujeres de la Música es un programa que se hace entre docentes, egresades y estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes. Entre ellas estamos Aitana Casulín, Laura Falcone, Ana García, Ailén Mendizábal y quien les habla, Estefanía Blanco en conducción, y en la parte técnica se encuentra Camila Arata y Elena Checoni. Habiendo dicho esto, le voy a dar la bienvenida a mi querida compañera Aitana Casolín. ¿Cómo estás, Aitana? Hola Estefanía, de nuevo hemos vuelto a las redes para hacer este programa y contentísima de tenerla con nosotras a Melissa Vargas, ¿sí? Que es una compositora colombiana muy interesante, muy experimental y además con una energía y una fuerza para hacer y realizar increíble. Así que buenos días Melissa, desde Colombia, ¿cómo estás? Muchas gracias a Radio Damos por invitarme, a Aitana, a Estefanía y a todas las colegas, a todo el equipo. Eh, Siempre además estoy ahí interesada en saber a quién más entrevistan, entonces ahí me siento muy honradísima de estar aquí. Muchas gracias. Contanos, en principio, cómo fue tu formación y cómo es en general el universo, digamos, porque no tenemos ni idea de esto, de las universidades en Colombia, de la formación de los músicos en Colombia. Entonces quiero que vayas bueno, que nos cuentes primero sobre tu historia y después un poco que nos ubiques en ese entorno, ¿no? De músicos Claro que sí. Bueno, yo no nací en Bogotá, aunque vivo en Bogotá, que es la capital del país, hace 20 años. Yo nací en un municipio, una ciudad de otra región que se llama Boyacá, en donde nací es Sogamoso y queda más o menos en tiempo 4 horas y media de Bogotá por carretera. Entonces, es una ciudad muy pequeña y no había manera de estudiar música en esa ciudad más allá de hacer cursos en una pequeña academia. Entonces, esa fue mi formación en principio en la niñez. Y cuando decidí irme de la casa me fui a estudiar otra cosa. Yo estudié primero ingeniería y después ya como que ese paso de la música fue un paso posterior porque, bueno, lo de siempre, ¿no? Que cómo vas a estudiar música, eso no te va a dar dinero, ta, 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 ta. Eso pasa en todas partes. Y terminé estudiando en un lugar muy especial que es la Universidad Distrital, que es una universidad pública, pero es una universidad de la ciudad de Bogotá, del distrito de Bogotá. Eh, no todas las ciudades tienen esas universidades de la ciudad, pero sí todos los departamentos tienen una universidad pública, casi todos en Colombia. En por ejemplo, está la Universidad del Valle en el Valle del Cauca, está la Universidad, la UIS, que es la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Santander. Estoy como nombrando los departamentos, les decimos acá. Eh, Creo que ustedes le dicen como, o sea, provincias. Para provincias. nosotros son provincias, Para claro. ustedes son provincias. Eh, no sé, en Boyacá está la universidad pública, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica. O sea, hay distintas universidades públicas en Colombia, aunque hay también muchísimas universidades privadas de distinta índole, de distintos, digamos, niveles, tanto en términos de magnitud de educación, también como de costos. Yo estudié en una universidad pública
Y toda mi formación también escolar fue en la universidad pública y mi familia pues viene como de ese lugar de lo oficial porque mi mamá fue enfermera y mi papá trabaja con geología, es petrógrafo, entonces todo eso hace parte del circuito de lo público, pero en Colombia, entre universidades públicas y privadas que hagan formación en música específicamente, yo creo que alcanzamos la treintena de universidades y solo en Bogotá hay más de 10 de formación profesional y por lo menos unas 4 o 5 que ofrecen técnicos en sonido, técnicos en música. O sea, vos, digamos, cuando llegaste a Bogotá, no tocabas ningún instrumento, solamente, o sea, tenías el deseo, o ya tenías la experiencia de haber estado tocando o estudiando música, aunque sea no de Eh, forma oficial. claro, si no lo dije, buena pregunta. Yo empecé a estudiar pues muy aficionadamente, estudié algo de guitarra, pasé por los coros siendo niña y lo que yo quería estudiar era piano, pero nunca estudié piano, estudié teclados porque en esos entornos no había piano. Y sí tuve una formación un poco más regular en los teclados y en el piano, como direccionada al piano, pero solamente tuve una formación estructurada en el instrumento hasta que entré a la universidad. Está Todo fue intuitivo. Yo recuerdo aquí pues hay que presentar un examen, no puedes entrar a estudiar música en la mayoría de universidades sin saber música. Entonces mi profe de Sogamoso, que se llama Calixto Araujo, que pues dirige a la Coral Sogamoso, nos enseñó a leer partitura, todas esas cosas como técnicas. Él me prestó un libro y me ayudó a presentar ese examen. O sea, yo estudié un montón para poder postularme y recuerdo que esa vez éramos como unas 600 tal vez personas presentándonos y eran como 25 cupos. O sea, entrar a la universidad pública no es tan fácil acá y a música pues te exige esta otra cosa que es el examen. Bueno, todo Eh, esto es interesante porque nosotros acá tuvimos hace 2 días todo un movimiento fuertísimo en defensa de la universidad pública. Es algo que está cuestionado en este momento. Por lo menos le están recortando mucho presupuesto y ese es un tema para nosotros crítico. Y entonces, bueno, comentando esto, después de tu formación dentro de la universidad, bueno, cómo, cómo continuaste, cómo decidiste composición específicamente? Ujú. bueno, yo entré a la universidad pensando que quería hacer investigación. Además, también viéndome un poco relegada, porque yo entré, como yo había pasado por otra formación profesional, yo entré un poco mayor y con menos conocimientos musicales que mis compañeros y compañeras. Era bien grande la brecha, porque había gente que estudiaba, pues no sé, desde siempre, que había pasado por el conservatorio, que tenía otra formación. Pero a mí me interesaba investigar porque también tenía una preocupación por lo social que venía de ese paso por la universidad pública en otra carrera. O sea, yo traía eso ya, esas preguntas por lo latinoamericano, en términos de la literatura, del arte, muy efervescentes y quería saber más sobre eso. Por eso además escogí estudiar en la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, porque la formación en ese espacio está muy enfocada a Latinoamérica, a la región. Entonces, no sé. Siempre pongo este ejemplo. Yo salía del ensamble de estudiar la materia de tambores del Caribe y inmediatamente pasaba al ensamble de música contemporánea. O sea, es como muy fluida la conversación. eh, o las primeras preguntas, por ejemplo, que me hice acerca de mujeres en la música tenía que ver con la presencia de mujeres en salsa, en la salsa, porque además a mí me encanta bailar y aquí es el Caribe y entonces hace parte de la vida. Es muy fluida esa diálogo ahí en la universidad respecto a las músicas de América Latina. Entonces, yo entré ahí por eso, porque yo quería ser investigadora. Y por el camino me voy dando cuenta como que había música
aparecía música en mí y creo que todo eso hizo como un engranaje cuando conocí la música contemporánea. Cuando aprendí que esa música existía, fue como si se hubiera abierto una grieta y yo hubiera entrado por ahí, así como Alicia. ¡Chu! Y te hago, Eh, y te hago una consulta en este punto. Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que estamos hablando, tanto de la universidad pública, la importancia también del nivel, ¿no? Del ingreso a una universidad. También el tema latinoamericano, ¿no? Que a veces una lo conoce. Yo, por ejemplo, también tuve un acercamiento a lo latinoamericano, a la historia latinoamericana en la universidad y también en los conservatorios. Entonces me parece re importante recalcar este punto. Y te quería hacer una consulta. Antes de la universidad, ¿vos tenías algún acercamiento a los compositores y compositoras latinoamericanas? ¿Se hablaba entre los estudiantes? ¿Se dialoga sobre esto, sobre la música latinoamericana en general, más hacia ¿cómo se puede decir? Hacia una orientación más académica, ¿no? Porque quizás se habla más desde lo popular. No, no me gusta, la verdad, diferenciar popular de académico, pero es cierto que todavía eso se está como discutiendo. sí, sí, debimos haber terminado esa discusión, yo no sé, hace mucho tiempo, pero ahí seguimos acá también. Sobre todo cuando se trata de política, eso aparece siempre. Pero, pues la verdad es que yo no sabía que eso existía. O sea, yo entré a la universidad, sí, pues en el coro cantamos música y para mí, por ejemplo, de compositores colombianos sobre todo, y, y como que yo no me había hecho esas preguntas. Creo que fue ya en la universidad que empecé como a darme cuenta, pero sí me había hecho preguntas, por ejemplo, frente a la literatura o al cine, como que empecé a empecé a traer esos cuestionamientos que había hecho en otros espacios a la música, como que me costó más, yo creo. Y sí, hoy haciendo como ese paso, ese retroceso y esa revisión más bien de qué era lo que yo pensaba, sí creo que tiene que ver con lo canónico de la formación, porque uno puede estar como mirando desde afuera algo que no, pues que no te está tocando, que no te está pasando por el cuerpo, no sé, estás mirando la literatura porque te interesa leer, pero no porque estés estudiando eso, porque esa sea tu formación. Entonces sí me costó un poco más hacer esas conexiones. Eh, Había una pregunta que yo traía porque yo hice como parte del movimiento estudiantil en Tunja, de un movimiento muy alterno, muy desde el arte, como una cosa muy distinta. Y siempre quisimos como, además porque es una provincia y yo sí siento que esa diferencia aquí es bien fuerte. Llega la capital versus una ciudad pequeña, como que todo llega después, como que toda la información llega años después y uno como que se está demorando un montón y lo critico mucho porque no debería ser así, pero ese centralismo pues está muy presente en nuestros países. Claro, cuando llegué a Bogotá, todo cambió para mí, todo era más fácil, todo era más rápido, toda la información. Y llegué con una pregunta, yo recuerdo haber, por ejemplo, conocido primero, pensando en maestros, a Coriuna Aronian, los textos de música y política de Coriuna Aronian en la biblioteca buscando sobre música y política mucho antes de saber que la música contemporánea existía, por ejemplo. O sea, fue como que fue como si hubiera un camino que ya estaba trazado y yo fui recorriéndolo muy juiciosa. Sí, Porque a recuerdo, mí me pasó lo mismo. De hecho, la visión que tiene, bueno, yo leí esos textos y fue, wow, esto es un antes y un después, y pasó, no sé, en 1960 quizás, ¿no? Y es como que te encontraste en sí, ese total. punto. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, como para contestar la pregunta respecto a lo latinoamericano, o sea, yo como que venía con eso, pues también creo que es la casa, ¿no? La formación en el entorno infantil y juvenil que tienes y luego pues se va como revelando las preguntas serias cuando estás en la universidad, ¿no? Que ya te encuentras con una información más
más elaborada. Claro. También creo que fui muy afortunada por lo que digo del entorno de formación, porque, no sé, pienso haber entrado al ensamble de música contemporánea de la universidad y lo primero que toqué fue música de compositoras, o sea, era como lo obvio, sin siquiera pedirlo. O sea, cuando me asignaron usted a tocar con no sé quién y no sé quién, porque se armaban pequeños grupos de cámara, me pusieron una obra para voz, piano y flauta de René Pitrafesa Bonet, además uruguaya, era como, Qué bueno. es lo normal. Claro, después uno va a otros entornos y se da cuenta que eso no es tan normalizado cuando sí debería estarlo. ¿Les parece? Vamos a escuchar una primera obra tuya que programamos ahora, Caminar la canción, cantar la tierra, ¿sí? Y después seguimos charlando, ¿sí? Ahí vamos.
Bueno, acabamos de escuchar Caminar la canción, Cantar la tierra para clarinete en si bemol, violonchelo y percusión de Melissa Vargas, ¿sí? Esta obra la estrenaste o fue comisionada, contanos un poco el entorno, cuándo la estrenaron, cómo es bueno, esta asociación donde fuiste, que te comisionaron la obra. Bueno, eso fue un proyecto muy especial. Bueno, también me gusta compartirlo porque fue como el primer espacio en donde estuvimos varias compositoras latinoamericanas participando. Em, la UNESCO, la Universidad Federal de Curitiba y una profesora de esa universidad y un estudiante organizaron un proyecto con la UNESCO que se llama Weaving Music for Radio e involucraron a la radio también de la universidad para comisionar unas obras e invitar a unas compositoras de América Latina a participar en Curitiba de esos estrenos y de esos montajes. Estuvo por Argentina Natalia Solomonov, estuvo por Brasil Valeria Bonafé, también por Argentina la querida y ya fallecida Patricia Martínez, que ahí nos conocimos personalmente, em, que se le extraña mucho, que se le piensa mucho a Patricia, muy admirada. Todas me parecieron increíbles. También estuvo Georgina Canifru por Chile, Tania Rubio por México. A ver si no se me escapa nadie. Y pues yo estuve por Colombia, entonces cada una escribió una obra para un ensamble que estaba dispuesto a hacer nuestra música y esa obra se grabó. Y, y nada, esta obra la hice en un momento que justo en el 2017 que había fallecido Graciela Parasquivadis y Corina Aronian, quienes han sido como parte fundamental de mi formación como compositora. Entonces, varios de los materiales por ejemplo, el poema que está de Juan Gelman, o sea, hay un montón de influencia de estas músicas de Parasquevadis y Aronian, porque, pues, porque quería como hacer una especie de homenaje, básicamente, en la música. Entonces, hay unas sonoridades y una elección también de los instrumentos, por ejemplo, la presencia del clarinete que están enfocados en esa idea de evocar ese recuerdo y esa conmemoración a estas personas. Por otro lado, ese título tiene que ver con una indagación que siempre me ha parecido, que ha estado latente en mí, que tiene que ver con, voy a decirles como dicen allá, con aborígenes australianos, porque tienen algo que se llaman los songlines, y esos songlines no tienen que ver con los múltiples idiomas que hablan las personas indígenas allá, sino con cómo describen sonoramente el territorio. Y eso me parece muy especial, porque la comunicación está atravesada por ese mundo sonoro que recorren, que además porque hay un nomadismo, entonces también tienen que describir esos territorios y esa conexión también con lo mágico y con ese mundo mágico aborigen. Esos recorridos los hacen cantando estas canciones, o sea, la conexión tiene que ver con el sonido y es como un espacio muchísimo más allá y más complejo que el paisaje sonoro porque es una descripción del contexto a través de lo sonoro. Y esa idea me enloquece. O sea, es como que cada obra que hice en ese momento, por lo menos que hice entre 2017 y 2021, tiene que ver con eso. Y yo creo que todavía la mayoría de mis obras tiene que ver con una relación con la geografía, con el territorio, con el lugar donde estoy. También, por ejemplo, hay un compositor boliviano, Alberto Villalpando, que habla mucho de la geografía, cómo suena la geografía. Eso también me apasiona. Entonces, esa obra está muy llena de eso, de ese imaginario. Esas sonoridades tienen que ver tal vez con eso que yo pienso que es cómo suena mi territorio. La obra está como dividida en secciones, ¿no? O sea, como se siente claramente los cortes y el cambio
de materiales entre uno y otro. Entonces, ¿cuál es el imaginario para esas secciones? ¿Lo tenés presente así? Sí, O... claro. Hay otra obra vieja mía, toda, ahora ya no me acuerdo ni el título, pero voy a decirlo, que tiene como esta misma estructuración. Parecieran movimientos, pero no lo son. Y esa sí que es traer a la composición la influencia de Corinne Aronian con el manejo del silencio, porque esos espacios que se sienten como vacíos, en realidad son silencios activos. No son como cortes de movimiento, sino son pausas activas para quienes están interpretando la música. Así está planteado en la partitura. Y te hago, Pero sí son tres lugares sonoros distintos, como tres momentos sonoros diferentes. Y te hago una pregunta, ya que también nombraste a Graciela Pérez Ibáñez y un montón de compositores y compositoras latinoamericanas que tienen una concepción del tiempo distinta, ¿no? En sus textos hablan de una concepción lineal o, bueno, circular más que nada, ¿no? La linealidad que quizás viene más de un pensamiento europeo, quizás le dicen ellos. Esta idea de los movimientos que en realidad están unidos, las secciones, ¿no? ¿Tienen que ver con eso un poco? ¿Con la concepción del tiempo que manejan estos compositores? ¿O es una pregunta que Sí, totalmente. Y hay una influencia muy fuerte ahí para mí de ese lado. También, por ejemplo, Bazán, creo que ha sido una gran influencia en mi trabajo. Por eso, por esa idea del tiempo. Y también un desvincularse, por ejemplo, de la métrica. La mayoría de mis obras están desvinculadas de esa sensación temporal del conteo, eh, como si fuera una gota cayendo, no, sino como que casi todos son gestos que sí están enmarcados, por supuesto, en un espacio temporal, pues porque la música es eso, un arte también del tiempo, pero que terminan siendo como largas respiraciones o gestos ampliados, em, que pueden durar un minuto. O sea, hay piezas en las que hay los gestos cuando se amplían duran un minuto, un trino de un piano dura un minuto, entonces es como también retar esa sensación de quien está interpretando la música, poner un poco a prueba el cuerpo, claramente pensando en que ese cuerpo no se lastime, pero sí excederlo, porque se acaba como ese conteo en métrica y empieza a fluir una especie de fraseo temporal muy largo, muy extenso. Y también el cuerpo como quiere acomodarse a ese fraseo temporal largo o a excesos de repeticiones, por ejemplo, que eso también es muy Parasquevaidis, como unas repeticiones constantes, pero que no están ancladas a, a unos acentos particulares o a unas maneras de medir el tiempo muy tradicionales en nuestra música mensurada. Total. Chicas, ¿les parece, cerrando este bloque que es súper interesante, les parece si vamos a una tanda y luego volvemos y seguimos charlando con Melissa de todo su recorrido, por supuesto de sus composiciones, y seguimos escuchando su música? Bueno, vamos a una tanda y volvemos en breve. Mujeres de la Música es un programa radial que se emite ya desde el 2019 en la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. Mujeres de la Música es una experiencia radiofónica con perspectiva de género en el ámbito universitario. El objetivo es difundir el trabajo de mujeres dedicadas a la música, visibilizando la producción, revalorizando y tejiendo redes. Con más de 100 programas emitidos, la propuesta de Mujeres de la Música es entrevistar a compositoras, intérpretes, directoras, investigadoras, luthiers, pedagogas, emprendedoras de todos los ámbitos musicales. A través de cada programa se genera un importante contenido, útil como referencia para posibles investigaciones.
Bueno, volvemos de la tanda y recordamos que estamos en el programa Mujeres de la Música con una invitada especial, compositora, que se llama Melissa Vargas. Ahora, antes de continuar charlando con ella, vamos a escuchar una obra más que se llama Invocando a Suasia para 6 voces, cualquier número de intérpretes.
in your body. Colombia, potencia de la vida. Acabamos de escuchar Invocando a Suacia para 6 voces y cualquier número de intérpretes de Melissa Vargas. Bueno, Melissa, ¿querés comentarnos algo sobre esta obra? ¿Cómo fue compuesta? ¿Cuándo? ¿En qué marco? ¿Quién es Suacia? ¿Quién es Suacia? Qué buena pregunta. Bueno, esta obra fue una comisión de una artista suiza que trabaja con voces y con el tema del agua, básicamente, Sarina Scheidegger. Y ella me invitó a escribir una pieza para su coro que no es un coro formado en, digamos, en música tradicional, sino que experimenta un montón, que algunas personas tienen más acceso a lectura de partitura tradicional que otras, o anotación ya temática, básicamente, pero que sí, pues sí les interesa abordar otras grafías y otras maneras de aproximarse al uso vocal. Entonces, ella me comisionó esta pieza porque iba a presentarla como performance en Basilea, en en una feria, en la famosa Feria de Arte de Basilea, que ahora ya se me olvidó cómo se dicen las ferias de arte, bienales, las bienales. Entonces, yo hice esta aproximación y ella me pasó unos poemas. Los textos que uso en esa obra son poemas que ella me dio, que ella escribió. Ella habla muy bien español y escribe en español poemas también, entonces por eso esos poemas no están traducidos, sino son las palabras de ella en nuestro idioma. Entonces yo nací, como les dije, en Sogamoso, Sogamoso en Chipcha, que es como nosotros le decimos al idioma muisca, de los muiscas que eran los indígenas, ustedes le dicen de otra manera, ¿no? Pueblos originarios a las personas que vivían aquí antes de que llegara la invasión española, del Imperio Español, era una población muy desarrollada que tenía muchas conexiones aquí en el mundo andino. Entonces, el lugar donde yo vivo se llama así, que es la Tierra del Sol, que es una transliteración del muisca que es Suamox, que es la tierra de Suá. Mox es como el sitio y Suá es en Huizca es sol. Entonces yo nací en la Tierra del Sol, básicamente. Y es un lugar muy importante y es un centro de poder muy importante. Hay una maloca en donde se reúnen la maloca del Sol, en donde se reúnen pueblos indígenas hoy en día también a seguir haciendo pues, su trabajo. Eh, y esa maloca está construida como estamos en el trópico, entonces hay unos momentos del año muy especiales que son, por supuesto, ustedes los conocen por las estaciones, para nosotros son los cambios de sol. Entonces esa maloca tiene unos direccionamientos, está construida para que en cierto momento del año el sol entre por una ventana y alumbre un paral que hay en el centro y, bueno, en fin. Yo crecí con todo eso, para mí fue muy cotidiano porque además mi papá, como es petrógrafo, sabía un montón también de esas culturas y tenía muchos amigos que investigaban sobre pues, arqueología. Hay un museo muy importante, que es aquí también el Museo de los Muiscas, un museo etnográfico, entonces aquí no, pues allá. Aquí hay otros en Bogotá, también haciendo referencia a indígenas. Entonces, yo empecé como a buscar, a jalar de esa pita un poco, como de mi propia historia,
mis propios recuerdos respecto al agua, porque el agua, como también estamos en el trópico, llueve todo el tiempo. O sea, decir, vamos a Colombia, decir, vamos a Bogotá, es saber que todos los días tienen que salir con paraguas y con zapatos de lluvia porque muy posiblemente va a llover y también va a ser un sol espléndido y va a calentar un montón, pero va a llover. Entonces, eh, jalando un poco de eso, de la idea del mundo andino, de haber crecido y haber nacido en un lugar como ese y de estar tan cerca del agua, porque aquí el sistema páramo en Colombia es el que nos da el agua. Entonces el agua viene de la montaña siempre. Y hay un sistema, un ecosistema muy especial en el que sucede, que se da a más de 3.500 metros, o sea, los páramos están muy altos, hay una vegetación especial, por ejemplo, aquí hablamos todo el tiempo de cuidar los frailejones, porque esas plantas son las que agarran el agua y hacen que esa agua pueda entrar en la tierra y bajar por las quebradas, y pues sencillamente vivimos con esa agua. Sencillamente es una palabra muy suave para decir, eso nos da la vida, la montaña nos da la vida. Entonces, toda esa búsqueda fue el nombre de esta obra. Entonces yo le escribo en las notas del programa que Suacia es como el agua eh, del sol, porque Sua es sol y Sia es la diosa del agua, es esa agua de la montaña. Entonces yo estoy hablando como de este mundo solar, de este mundo andino solar, y es una plegaria por el agua, por eso es una invocación. Es Eh, precioso lo que estás contando. Y entonces ahí tiene sentido las distribuciones mirando de los cantantes mirando en distintas direcciones. Tiene totalmente algo ritual la obra, o sea, se lo siente como una carga ritual importante. Y nada, y además, bueno, yo sigo hablando de secciones en la forma más tradicional, pero el cambio de sonoridad en las secciones es impactante, digamos, hay cosas muy, muy bonitas en los timbres que se logran. Y eso. Además tienen que interpretar instrumentos por momentos, o sea que no es solo, o sea, no es solo cantado, pues yo vi que vos tenés instrumentos, pero no los encontré tanto cuando estuve escuchando la obra. Entonces dije, bueno, algo se me está escapando o cómo es esto, o no, tienen la es opción de... completamente vocal, de pronto el Ah, timbre o algo hace que sientas que son otras yo dije, sonoridades, por ahí pero hay algo detrás de escena que se me está escapando. es totalmente vocal. Y la ubicación es porque hace unos años vengo trabajando en un concepto que he llamado espacio comunal sonoro. Ahora que Estefanía es intérprete, pues es una propuesta también desde esta sensación de cómo me comunico con quienes interpretan mi música y que como que doy de mí también, ¿no? Para que exista este intercambio. Y es que quisiera que eso visual que pasa entre intérpretes un poco desaparezca, porque creo que eso visual se ha tomado en la escucha. Entonces, todas las entradas son visuales. Todo es como, me voy a mirar para ver cuándo me toca. Es muy lindo, pero yo quiero que escuchen. Yo quiero que se abandonen a confiar en la otra persona, porque esa visualidad también trae una vigilancia, Y ¿sí? claro, yo desde ese punto, desde el punto de intérprete, te iba a preguntar cómo es tu relación con el intérprete a la hora de componer una obra. Vos en algunos, quizás en algunos casos lo conocés previamente, quizás no. ¿En el proceso trabajás con les intérpretes o directamente vas a ya ver el ensayo general? ¿Cómo es tu relación con bueno, lo que sería la relación compositora-intérprete, ¿no? Bien, en este caso que les contaba de la pieza que escuchamos, pues a distancia y fue lo que ella me dio de información y lo que yo pude escuchar. Yo sí quisiera que el trabajo fuera siempre mucho más nutrido, mucho más de poder conversar y demostrar. Eh, Creo que depende mucho de con quién estoy trabajando, pero en general me gusta saber mucho de la persona porque casi siempre agarro algo
de la gente para poder componer, o sea, como insertar algo de quien me pide la obra. Pongo siempre este caso porque me emociona mucho y quiero mucho a Natalia Merlano, que es una cantante colombiana. Ella me pidió una obra y yo con Natalia siempre me la pasaba riéndome, muerta de la risa, y la risa de ella siempre me gustó mucho. Me gusta estar con ella porque siempre se ríe y nos hace reír. Y entonces agarré la risa como el gesto básico y esa es la obra que ella canta, que es la guardavoces, pero en realidad ríe. Hay unos gestos insinuados y no sé qué, pero su interpretación es reír, y tiene que ver con ella. Y también he escuchado esa obra en otras personas y funciona muy diferente, o sea, Claro, es que eso también, es porque en otra cada, persona. tal cual, cada intérprete tiene su componente especial, ¿no? Entonces debe ser para ustedes, las compositoras, debe ser muy, muy distinto, ¿no? Cuando interpreta una persona que otra. Y también es como si fuera un estreno cada vez, ¿no? Imagino. Sí, 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 así exactamente es. Produce la misma ansiedad, produce pensaba, por ejemplo, que el ensamble Tropi, pero no tenía grabación para pasarles de la primera obra que escuchamos, de Caminar la canción, a Cantar la tierra, interpretó esa obra aquí. O sea, por ejemplo, esa sensación de escucharla en el ensamble Tropi fue súper emocionante también y muy distinta a haberla escuchado en el estreno en Curitiba. O sea, fue como otra sonoridad, otro mundo, otra interpretación, la que hizo el Tropi esa vez. Sí, queremos remarcar también que el ensamble Tropi, para los que no, los y las que no conocen, es un ensamble de música contemporánea muy, muy importante acá en Buenos Aires, en Argentina. Así que qué bueno que pudieron ir para allá y que se dé este intercambio, ¿no? Cultural. Está buenísimo. Sí, 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 siempre, siempre, aquí bienvenidas. Felices de que podamos hacer sonar música de ustedes, que vengan a tocar, o sea, eso hay que hacerlo siempre, Y poder les hago hacer una estos pregunta. Sí. enlaces. Ay, perdón. No, les hago una pregunta Antes, porque ustedes se conocen. Aitana, ¿no? Con Melissa se conocieron bajo un marco bajo un festival de músicas mujeres. Bueno, ahora las entrevisto a las dos. Ah, que no fue algo de lo bueno que dejó la pandemia, que fue que se organizó una red de compositoras latinoamericanas. Y ahí en realidad conocí muchísimas que no tenía ni idea, porque es muy difícil en realidad, por eso que decimos, de las distancias y los costos, etcétera. Y además que muchas veces estamos más informados de festivales afuera que perdón, afuera de Latinoamérica, ¿no? Que de los festivales latinoamericanos. Entonces queríamos ir a eso, digamos. El festival que vos organizás, ¿sí? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo viene funcionando? Y cómo se enmarca dentro de los otros festivales que hay en Latinoamérica, digamos, si se conectan, etcétera. Contanos un poco de tu actividad de gestora. Bueno, mi actividad gestora comienza porque nadie toca la música de una, pues entonces hagamos que suene como, como sea. Y porque también nos hemos dado cuenta que pues hay que componer para la gente que está ahí. Sí, o sea, si me dicen, Estefanía, es clarinetista, bueno, listo, hablemos. Pero si además se suma, no sé, una bandoneonista o qué sé yo, o sea, no para esos ensambles también muy prefabricados que hacen parte de ese canon de la formación como compositora, y entonces hay que componer sí o sí para cuarteto de cuerdas. Sí, pero no hay cuartetos de cuerdas, o sea, ¿qué vamos a hacer? No, y Un además poco los en el, cuartetos de cuerda tienen tanto repertorio que no quieren tocarlo de uno. Hay tanta obra. ¿Para qué voy a estudiarlo? sin duda. Y, y bueno, y una formación muy escolástica, y a veces no quieren salir de su propia, de su propio nicho y de sus obras emblemáticas. Y bueno, que esa es una conversación también larguísima sobre el canon, pero que nos incide en lo que estamos aquí tratando, porque nos pregunta sobre qué es lo que suena en nuestro entorno y qué es lo que queremos que suene. Entonces, esa pregunta yo creo que ha rondado pues, mucho tiempo y muchas generaciones aquí en Bogotá y en Colombia. Y yo me he plegado también un poco a un movimiento que ya existía,
por ejemplo, el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que existe hace 15 años, pero que ya es una organización y está formalizado y entonces nos permite hacer eventos un poco más grandes y como soñar un poco más en, en términos regionales. Y todo mi aprendizaje de gestión ha sido el círculo. O sea, yo he pasado de cargar cables al círculo a hacer a hacer los diseños de prensa, acabo de entregar la presidencia y otra vez voy a ir a cargar cables. O sea, es como todo el tiempo estamos rotándonos los puestos en ese espacio. Y a partir de de ese aprendizaje, pues conectando con las preguntas que tenemos, que son, ¿por qué no hay compositoras? ¿Por qué no suena la música de las compositoras? ¿Por qué tenemos que insistir tanto? ¿Por qué? Entonces hagamos un festival para que suene la música, porque si no lo hacemos, no va a funcionar. Nadie lo va a hacer por mí, y menos el Estado, y bueno, y eso es muy frágil también, ¿no? Es confiar en esas instituciones tiene una fragilidad. Soplan un día y ya no están, y todo el trabajo que hicimos se perdió. Entonces fue como empezar a hacer un trabajo muy pequeño que empezó con una invitación que me hicieron desde Brasil para organizar algo que se llama Sonora, que es un festival que ocurre en cientos de ciudades en el mundo, pero que está un poco más enfocado como al pop, como al mundo del pop. Y esa organización que yo hice en 2017 fue esa. En esa, como que cada año voy convocando a más personas para que se sumen en la organización. Eso también ha sido muy bello porque el núcleo ha crecido mucho. Entonces empezamos dos, que éramos Michela Bondano y yo, y luego se sumó el siguiente año, como pasaron un par de años, se sumó Diana Ortiz, que es una compositora, otra compositora colombiana. Y luego ha venido sumándose intérpretes, Paula Bogotá, Laura Navarrete, o sea, puedo nombrar, tenemos en el núcleo ahora yo creo que unas 12. Creo que a ustedes también puede haberles pasado algo así, como el interés crece, crece, y además como el festival crece, se necesitan más manos que ayuden. Eh, y ya, y empezó así, empezó con como nosotros hicimos escogimos las personas, buscamos intérpretes y compositoras para hacer los conciertos, pero hicimos invitaciones específicas. Entonces yo te mandé una carta, Aitana, y te dije, quiero que tu música suene en el festival, ¿cómo hacemos para montar una obra? Solamente de personas de Colombia. Eso fue el primer año. El segundo año ya hicimos una convocatoria de compositoras. Para el tercer año ya nos atrevimos a buscar un ensamble, que fue el Cuarteto de Guitarras Atemporánea, y encargar unas obras. Digo encargo porque pues no fue pago más allá de hacer una grabación profesional y en video y en audio, y después Atemporánea publicó un disco con eso, con esas músicas. Pedirles obras, hacer una convocatoria de obras, porque la respuesta de quienes interpretan música suele ser un poco perezosa a veces, un poco ignorante. eh, no hay obras, es que no hay obras para mi instrumento, no hay obras de compositoras. Y yo pienso, como, ¿en serio? ¿Me estás diciendo esto en serio? Pero con el cuarteto de guitarra sí nos pasaba que no sabíamos dónde encontrar. Entonces lo que se nos ocurrió fue hacer una convocatoria. Y eso fue bellísimo porque por lo menos sé de dos casos, porque las compositoras me lo dijeron, más uno de los casos que fueron seleccionados, que es Canela Palacios, la compositora boliviana, que escribieron la obra para la convocatoria. Y eso fue muy emocionante, pues porque, o sea, están escribiendo para la convocatoria que estamos haciendo. Es estimulante para las compositoras esto. O sea, como que empezamos a encontrar un valor también en la convocatoria. Y la convocatoria ha ido creciendo. O sea, en la siguiente convocatoria, que era para flauta, recibimos como casi 90 obras. Esa primera vez recibimos 25 de todo el mundo, y luego en cuarteto de cuerdas recibimos como 200. Y era como, no puede ser. Y Ah, claro, creo que hay algo muy lindo, una cosa chiquitita y ya, y es que no es un concurso, ¿sabes? Que es, manden su obra, estamos haciendo un archivo, quienes interpretan la música van a seleccionar las obras
por muchas razones, o sea, porque les interesan, por la duración, porque hacen juego con las otras obras, porque pero pues necesitamos armar un concierto, que es lo que podemos hacer, pero ojalá pudiéramos tocarlas todas. Y esas obras, por ejemplo, las de flauta, digamos las de 2020, hoy en día siguen siendo parte de los procesos de formación que hace la flautista y de conciertos que hace la flautista. O sea, que no hayan sonado en el marco del festival no significa que esa persona no esté interesada en esas obras. Es, y ese espíritu de estoy mostrando mi obra aquí me parece muy chévere, Sí, yo creo, muy interesante. Perdóname, dale. no, 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 discúlpame, es súper interesante y te agradecemos todo el trabajo y la gestión, ¿no? En organizar esto. Es súper importante remarcar los festivales de música latinoamericana y también de mujeres, ¿no? Que decís, bueno, ¿qué sucede con las compositoras mujeres? Y creo que visibilizar la cuestión es muy, muy importante. Quería hacer hincapié en algo que mencionaste, que es por ahí que muchos y muchas intérpretes em, no conocen el repertorio latinoamericano para interpretar o por ahí no lo pueden encontrar, porque quizás yo veo que hay mucho interés en interpretar obras latinoamericanas actuales también, pero si vos estás en Google, ¿no? Que es lo más próximo que tenemos, no podemos encontrar un catálogo. Sí, ahora, por ejemplo, para el clarinete hay un catálogo de música latinoamericana que se está realizando, que me parece importante destacar. Bueno, ya se realizó y se van agregando obras en lo que respecta al clarinete. Quizás hay también para otros instrumentos. Yo te quería preguntar, todas las obras que se están haciendo para el festival, ¿dónde la podemos encontrar como intérpretes? Si Qué hay algún alegría de archivo. pregunta y además es el reto de este año. Em, bueno, no hemos dicho el nombre del festival, el Festival Mujeres en la Música Nueva. Claro, importante también. ¿Dónde Claro, podemos buscar el festival, los archivos, bueno, toda la información que puedas brindarle a la audiencia para la difusión, ¿no? bueno, Festival MMN es como todo en redes, pero ponen Festival Mujeres en la Música Nueva y ahí aparece. Obviamente es en mujeres en toda su diversidad y su amplitud, no es que estemos eh, diciendo que las mujeres son una sola, una sola, eh, una sola manera de ser mujeres, digamos. Digo en toda su diversidad y su amplitud, porque esa ha sido como también la intención del festival el último par de años, que no se entienda ese mujeres tan cerrado, tan excluyente. Y es un reto que hemos tenido durante estos años publicar ese archivo. ¿Por qué? Pues porque cada compositora envía su obra, pero no cada compositora quiere que esa obra se comparta abiertamente o, bueno, etcétera. Entonces, la decisión que se tomó en el festival es que vamos a publicar, sí, los títulos de las obras del archivo y la posibilidad de que entren, o sea, como página web o redes o información no personal confidencial de las compositoras ni las partituras. Eso pues no nos corresponde a nosotras compartir esas obras porque fueron enviadas por las compositoras para esa ocasión. Y cada compositora maneja, o sea, yo pongo mis obras para descarga libre en internet, pero esa es decisión muy personal. Hay otras que tienen sus editoriales, hay otras que no solamente envían por correo sus partituras. Digamos que ese proceder también es muy personal y, por supuesto, con todo el respeto, vamos a compartir si esos nombres. Entonces ya el final del año pasado nuestra colega compositora colombiana Natalia Trujillo, que también hace parte del núcleo, ya hizo como todo el listado, así muy juiciosamente. Ahora corresponde hacer el diseño para hacer el lanzamiento de ese archivo, eh, que será puesto en la página del festival, que es Festival Mujeres en la Música Nueva y que estará ahí a disposición. Pero hay, por ejemplo, otros materiales. Nosotras en 2021 desarrollamos con el ensamble CG unas clases magistrales de técnica actual
que es como le llamamos a lo que en muchas partes le llaman técnicas extendidas, pero digamos que la manera como lo abordamos aquí tiene que ver con las técnicas que estamos usando hoy en este presente. Entonces, con el ensamble CG se hicieron 4 videos, uno dedicado a cuerdas frotadas, otro a maderas, otro a dobles cañas y otro a percusión y electrónica, en donde se muestran la generalidad de estas técnicas actuales, solo con ejemplos de compositoras, porque entendemos que en los procesos de formación hay baches. O sea, es difícil también para quienes enseñamos encontrar los materiales o buscar materiales que nos ofrezcan lo que nos han ofrecido los materiales creativos que hechos por varones durante cientos de años. Entonces, la intención es esa, ¿no? Como con la música de las compositoras sí se puede enseñar a tocar un instrumento, sea con una técnica de música históricamente informada o con una técnica de 2024. Melissa, te quería preguntar, este año, contanos un poco de qué va el festival y con eso ya vamos cerrando nuestro programa de hoy. Bueno, este año estamos muy felices porque ganamos una convocatoria de Músicas y porque como todos los festivales en América Latina, estamos por allá jalando de donde donde haya recursos. En Colombia no hay apoyos constantes a festivales, no hay apoyos constantes a nada en realidad. Y además estamos en una coyuntura muy particular, y es que la mayoría de recursos que hay para la cultura, para el arte, para lo social, están enfocados en la paz. Como se firmó este acuerdo de paz en 2016 y hemos tenido un proceso con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y todo el tema del posconflicto, pues la mayoría de recursos de nuestro país está direccionado a pues atender esa emergencia que es primero saber qué va a pasar con esos 11.000 firmantes, 12.000 firmantes de paz, que era la guerrilla que se desmovilizó de las FARC-EP, el proceso de paz que hay con la otra guerrilla que es el ELN, los problemas que hay con los grupos armados paramilitares que siguen existiendo, o sea, y además atender toda la emergencia de los municipios en donde había conflicto armado presente todo el tiempo y el Estado no estaba, entonces tienen que hacerse cargo. Entonces, muchos de esos recursos también que teníamos para poder, em, digamos, jugarnos en otros lugares en donde no es tan tremenda el impacto del conflicto, pues no los tenemos. Y estamos bien con eso porque esa fue nuestra decisión como país. Entonces tocó buscar recursos de otro lado y en este caso pues fuimos muy afortunadas y ganamos Ibermúsicas con un proyecto que es la comisión de obras a 2 compositoras jóvenes colombianas, Juliana Ortigosa y María Alejandra García, para el ensamble SG y también para este mismo ensamble 2 obras de compositoras ya pues con una carrera establecida, la compositora argentina Cecilia Pereira y la compositora mexicana Ana Lara, que eran como los intereses del ensamble. Ese es el proyecto de estreno de esas obras. Y 2 invitadas, pensando también en esa relación México y Argentina, musicólogas, a hablar sobre este tema regional, sobre las compositoras, sobre las migraciones. O sea, creo que va a ser muy, muy nutrida las conferencias. Marcela Perrone va a ser la conferencista invitada por Argentina y Ana Alonso Minuti va a ser la em, investigadora musicóloga invitada por México. Esa va a ser como una sección del festival. Vamos a tener el concierto de la obra de convocatoria que tenemos, que es para música electroacústica, estéreo cuadrafónica, así que están invitadísimas a enviar obras. Por favor, expandan la convocatoria que cierra, falta todavía mucho, pueden componer incluso, cierra el 7 de junio, entonces tienen para que a sus estudiantes, sus colegas, todas, y podamos sumar a ese archivo. Bueno, Melissa, muchísimas gracias. Sí, por supuesto vamos a extender la convocatoria.
También quería preguntarte dónde te podemos seguir, así nos vas actualizando de todas tus actividades y bueno, y también podemos seguir estas convocatorias que estás mencionando. Bien. Ay, quería decir una cosita más de lo que Sí, 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 falta del por sí, decilo, favor. festival, decilo, decilo. pero me demoro 20 segundos. Ha empezado a pasar algo muy bello y es la invitación también a intérpretes que lo hagan, manden sus propuestas, Sí. sean así, con la fuerza. Mira, yo tengo este concierto. Dos propuestas nos llegaron este año, todas en realidad las últimas. El año pasado la propuesta de interpretación de Beatriz Elena Martínez, de Juan Carlos Higuita, es porque ellos enviaron, "No, yo quiero hacer parte del festival, yo quiero recoger obras para violín, yo quiero recoger obras para voz", o sea, ya no tenemos que ir a buscar la gente viene al festival este año. La cantante Juana Monsalve va a presentar un concierto solamente de obras de compositoras colombianas y esa fue su propuesta. Y el intérprete de flautas traveseras y de pico, Leonardo Peña, también envió una propuesta y eso se va a programar en el festival. Qué bueno. Entonces, Ah, la invitación es a, pues así juntamos fuerzas y si ustedes tienen propuestas, envíen las propuestas. sí. Veremos cómo hacemos para, para que se dé Ah, o si no se puede aquí, se puede allá, pero háganlas. O sea, así como perfecto. invito a las Sí. compositoras a que envíen su música, a que compartan su música, queremos conocerla, siempre queremos conocerla. Yo siempre quiero escuchar más y más y más obras. eh, a quienes interpretan música también. Bueno, También, bien, júntense con las compositoras. extendemos entonces toda la convocatoria a tanto intérpretes como compositoras, ¿no? Bueno, Sí. genial. Y contanos dónde te seguimos, Ahora sí, así donde te no, podemos pues yo tengo una contactar. página web, pones Melissa Vargas Música, Colombia, lo que sea, ahí en cualquier buscador y seguramente les va a salir un espacio web que está disponible. Y en redes también, Melissa Vargas. em, en realidad en Facebook y en Instagram, que es donde más estoy, y pueden escribirme y yo estoy súper atenta si quieren alguna obra, como dije, están para descarga ahí, pero pues chévere que me cuenten si las van a usar, si las van a estudiar, si las van a tocar y ya. Bueno, genial. Bueno, Melissa, te agradecemos un montón. La verdad que fue un placer. Se nos fue volando el tiempo, pero esperemos que ahora, gracias a la virtualidad, podamos contactarnos de vuelta con vos. Y bueno, yo les invito a todos los oyentes a seguir a Mujeres de la Música, tanto en Facebook como en Instagram, y suscribirse al canal de Radio Damus en YouTube. Bueno, fue hermoso, los esperamos. Vamos a tener que cerrar el programa, ¿no, Aitana? Sí, urgente. Por eso ya está cerrando Urgente. el Zoom. Bueno, Muchas muchísimas gracias por la invitación y por ese trabajo que hacen. Admiradísima de ese Ah, trabajo. gracias a vos. Nos vemos el próximo jueves a las 11 horas. Esto fue Mujeres de la Música por Radio Damus.